Hola, bienvenidos. Si te gustan las recetas colombianas, el día de hoy te traigo cómo realizar empanadas colombianas hecha en casa con un sabor súper delicioso. Lo primero que vas a ver aquí es la carne de res totalmente precocida. Por este otro lado tenemos pimientos, cebollas y también estaría utilizando, bien sea para todas aquellas chicas, un tomate o pasta de tomate si sugiero yo si la vas a consumir en menos de unas 72 horas. Ahora, a mí me gusta la carne molida, pero en este caso no tengo un molino artesanal, sino que estaré utilizando este picatodo que me deja una similitud en la carne que yo quiero en este caso para realizar las empanadas. Como ya muchos de ustedes saben, el ajo es indispensable, le va a dar un gusto súper delicioso a la carne. Esta preparación la aprendí de mi mamá, así que ella molía la carne de esta forma mezclando estos tres ingredientes: ajo, pimiento, cebolla y algunas otras veces tomate. Mezclo estos tres ingredientes junto con la carne y lo vamos a moler o lo vamos a triturar. Esta es la forma en que ya queda toda la carne molida. Es un sabor súper delicioso. El olor, ustedes no se imaginan el aroma que hay en estos momentos aquí. De esta manera voy a estar utilizando el agua donde preparé la carne, es decir, el caldo, y a la vez vamos a estar utilizando papas cocinadas. Como ya las ven aquí, ya tengo las papas previamente cocinadas. Aquí les dejo mi versión del ahogado, del refrito. Es como a mí más me gusta. Una de las preparaciones donde las empanadas me quedan súper ricas. Aquí hay pasta de tomate o el tomate licuado. Tenemos mostaza. Mezclo muy bien estos dos ingredientes hasta que se haga una cremosidad, para lo cual le voy a agregar un toque de acidez a través del vinagre. Agrego la cantidad que yo estimo ya previamente, que me gusta el toque de acidez que va a ir quedando, y posteriormente agregamos entonces las especias. Puedes agregar pimienta, comino y en particular agregas la cantidad que más elija. En este caso de las empanadas, chicas, todo más va como al gusto y ahí tú puedes ir mejorando cada una de tus recetas. Entonces agregamos un caldito de pollo o un sazonador, el que mejor elijas. Me agrada utilizar este, y también lo encuentran en cubito. Si me estás viendo de otro país, es muy conocido el cubito Maggi, así que por lo general ahí vamos, la consistencia se va tornando espesita y ese es a lo que yo quería llegar. Aquí, como ya tiene cebolla, pimientos y ajo, no necesité agregar más a la mezcla anterior, y aquí procedo a agregar lo que es la carne para mezclarla. Toda esta cantidad de carne me salió del picador, como ya lo vieron, así que para mí es súper útil este picador, eh, porque no tengo un molino de los que uno muele a mano como lo hace uno en su tierra. Así que en este caso esto para mí ha sido muy práctico, porque en vez de comprar la carne molida, claro está, chicas, ustedes pueden comprar la carne molida también o pueden desmecharla, como mejor prefieran. Pero en este caso, cuando la ligo con papa, me gusta mucho que quede así, sentirme en casa, sentir como esa carne que mi mamá solía moler. Entonces, aquí mezclo muy bien que todos los sabores queden bien homogéneos. Puedes rectificar sabores si lo deseas. Puedes agregar sal también. No me agrada mucha cantidad porque el guiso no me gusta tan alto en sal, así que aquí estamos. Dejo reposar esta mezcla un poquito para que se impregne la carne de sabores, está todavía caliente, y luego procedo a agregar la papa y queda así majadita. Majan la papa, la pueden hacer más majadita si desean, pero en este caso me gusta que quede un poquito
con grumitos para sentir el saborcito de la papa. Ahora bien, ya la masa ya la tengo aquí preparada. Estoy utilizando harina pan amarilla. Las indicaciones de cómo quedar la masa es así como la están viendo, una masa suavecita que no se le peguen los dedos. Para esto me gusta utilizar un poquito de agua y esta copita que vamos a estar utilizando para hacer la forma, y a la antigua como hacía mi mamá, con una cuchara. Entonces les voy a estar enseñando de las dos formas por si han probado empanadas de diferentes maneras y cómo se hacen para que aprendan un poco. En este caso soy muy artesanal, es lo que yo aprendí de mi mamá, así que ustedes van a coger una bolsa o una funda plástica, la van a abrir en dos y le va a quedar bastante amplia, van a dispersar la masa y le va a quedar de esta manera. Vamos a agregar el relleno, como pueden ver ahí, bastante rellenito para que quede la empanada súper deliciosa. Y algo que me pasó decirles es que yo preparo la harina con esa agua donde cociné la carne, o sea que el gusto es totalmente exquisito. Ese es un truquito. También tengo otra forma de hacerla cuando las hago de pollo, que si desean se las puedo mostrar. De esta manera ustedes van cerrando su empanadita y ella va tomando la forma. Aquí les voy a hacer de la forma que muchísimas veces han visto, de esas empanaditas que son como gorditas y forma de media luna. Ahora con una cuchara simplemente le vamos a dar el borde hasta donde nosotros queremos nuestro relleno. Lamento que estoy con una mano con el celular y la otra estoy haciéndole la empanada. Y esta es la típica empanada que yo conozco o con la que yo crecí comiendo así alargaditas y todo. Por este otro lado, como pueden ver, tenemos la masa así como les acabo de indicar. Se aplana, se agrega el guiso, se agrega el rellenito y la vamos a doblar nuevamente y la cerramos. Para hacer esta redondez de la masa te puedes ayudar con un platico. Aplanas, pones tu bolita, aplanas y te va a quedar así. Aquí vamos a utilizar esta semiluna que me sirve, puede ser una taza y te va a dar esta forma de la empanada. Muchísimos de ustedes sé que han visto esta empanada más conocidas en el interior de Colombia de esta forma, aunque de la otra también las he comido, pero más las suelen ver así. Incluso aquí en Ecuador las suelen ver de esa forma y aquí tenemos las alargaditas y por este otro lado tenemos las que son más rellenitas y que más que acompañarla con un rico ajicito o un guacamolito. Así que si esta receta te gustó, no olvides de dar un like, espero que te funcione, que la prepares en tu casa y que te deleites con este sabor de empanadas colombianas. Nos vemos hasta un próximo video. No olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y así te notificará YouTube cada vez que yo suba un nuevo video. Como muy bien les dije, es una receta totalmente personal, de la manera que me gusta hacerla y que aprendí por muchísimos años.